Muy buenas noches. Vamos a dar paso al desarrollo y explicación del proyecto número uno. En el ejercicio uno nos piden escribir un programa que pregunte al usuario o genere las ventas de los últimos 5 días y muestre por pantalla una serie, ¿no? Un data frame con los datos de las ventas por producto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a realizar es importar el pandas a nuestro collaborate. Vamos a crear una variable de inicio al cual vamos a permitirle el ingreso de datos enteros. Estos datos enteros pertenecen a la introducción del día inicial. Luego crearemos otra variable llamada fin que constará con los 5 datos después del inicio, ¿no? Para ello colocamos el valor que va a asumir la variable inicio más 4 y luego creamos una lista llamada ventas, el cual se irá almacenando la información que coloquemos. Para ello vamos a crear un bucle, un for, que contenga la variable i. Esta variable tomará valores dentro del rango del punto de inicio que yo haya considerado hasta el punto final más 1, puesto que el rango siempre toma una unidad antes del último valor, colocamos fin más 1. Dentro de este bucle añadimos la posición de cada uno de los elementos de la serie, en este caso de la serie ventas, cuyos elementos que van a ser colocados son del tipo float. Se introducen entonces las ventas del día y el valor de i, el valor que tome i, se le añade de tipo carácter. En las ventas, en la variable ventas, se va a añadir la serie o el data frame que contenga cada una de las informaciones de esta lista. Por último, imprimimos las ventas e imprimimos el descuento aplicado a cada una de las ventas, que será del 5%. Y luego añadimos cuál es el precio de venta aplicado el descuento. Corremos el programa para verificarlo. Nos pide ingresar el día inicial. Vamos a asumir como día inicial un 12. Luego nos pide que introduzcamos cuáles son las ventas del día 12. Vamos a asumir que son 2.500. De la venta del día 13, que son 3.200. De la venta del día 14, 5.000. De la venta del día 15, 1.500. Y de la venta del día 16, siendo así los 5 últimos días, 1.875. Dando como respuesta las ventas, el día en el cual se realizaron las ventas, el descuento aplicado en cada uno de los días y el precio de venta con descuento. Para el ejercicio número 2 nos pide escribir un programa que reciba un diccionario con los ingresos mensuales de los clientes de una empresa y devuelva una serie con el ingreso mínimo, máximo y media. El resultado debe ser una serie con los estadísticos. Para ello vamos a importar el pandas. Vamos a definir una función cuyo nombre sea sueldos mensuales y sueldos mensuales contiene a los sueldos. Esta función tiene a los sueldos, que está conformado por una serie, y esta serie pertenece a los sueldos. Vamos a crear también otra variable denominada estadístico que va a formar también una serie, pero esta serie contiene el mínimo, el sueldo mínimo, contiene el sueldo máximo y contiene el promedio de los sueldos. Cada uno de ellos indexado con su respectivo título. Para sueldo mínimo, ingreso mínimo; para sueldo máximo, ingreso máximo; y para el promedio, denominado media. Debe retornarme entonces como resultado de esta función la variable estadísticos. Entonces creamos un diccionario, colocamos las respectivas variables. Vamos a trabajar acá con 5 elementos. Tenemos Juan, María, Pedro, Carmen y Luis, cuyos sueldos están de 10.000, 20.000, 15.000, 24.000 y 8.000. Este sería nuestro diccionario inicial, el valor que asumiría sueldos. No imprimimos sueldos y luego imprimimos la variable o la función sueldos mensuales. Dado que va a contener a los sueldos, lo que va a hacer es retornarme los estadísticos de estos sueldos,
dándome el valor mínimo, máximo y el valor promedio. Vamos a correr esta información. Entonces tenemos aquí nuestro diccionario respectivo y dentro de los 5 datos que hemos ingresado tenemos el sueldo mínimo, tenemos el ingreso máximo y la media de los 5. Para el ejercicio 3 nos piden escribir un programa que genere y muestre por pantalla un data frame con los datos de la siguiente tabla. Tenemos una pequeña tabla que se encuentra dividida en meses. De enero a mayo, las ventas generadas en cada uno de esos meses, los gastos generados en cada mes también. Entonces nos piden lo siguiente. Primero, vamos a construir el data frame. Mi data frame lo voy a denominar data negocio, va a estar con ese nombre, y luego con la ayuda del, ya al haber importado un pandas, vamos a crear el data frame conformado por, primero, la columna mes, cuyos elementos son enero, febrero, marzo, abril y mayo. La segunda columna ventas, cuyos elementos se encuentran aquí designadas, y los gastos de igual manera. Vamos a visualizar la data y aquí tenemos nuestra tabla conformada por los elementos anteriormente mencionados. Ahora vamos a generar una nueva columna. Para generar una nueva columna seleccionamos nuestro data frame, abrimos corchetes y colocamos el nombre de la nueva columna, en este caso es columna 1, y en esta columna 1 lo que se va a ingresar son los gastos dividido por las ventas por 100. Entonces esa información nosotros vamos a añadirlo como los elementos del data negocio gastos dividido por los elementos de data negocio ventas por 100. Pero debido a que la cantidad de decimales puede ser exagerada, vamos a redondearlo y dejarlo con 2 decimales. Hacemos la visualización de los datos y aquí tenemos nuestra tabla de los meses, las ventas y los gastos y la columna 1 que representa a la división de gastos con ventas por 100. Generamos una segunda columna, pero en este caso esta segunda columna lo que va a hacer es verificar en qué filas o en qué meses las ventas fueron mayores o iguales a 30.000. Si las ventas cumplen con esta condición, se imprime como resultado meta superada. Caso contrario, se imprimirá como resultado meta no superada. Para ello, primero vamos a generar un bucle. Para ello trabajamos con el bucle for y utilizamos la variable i. Esta variable i se encontrará en el rango de 0 a la longitud que tenga este data frame. Lo que hacemos en este caso es buscar en cada una de las filas, puesto que el valor de i asumirá desde 0 hasta la longitud de este data frame. Como la longitud de este data frame es de 5, recordemos que el último valor que asume este rango es -1, o sea, va a llegar hasta 4. Muy bien, con esta información nosotros vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es designar, ¿no?, la búsqueda de todos estos valores, pero dentro de ventas, asumiendo así ventas que se encuentran en la fila 0, ventas que se encuentran en la fila 1 y así sucesivamente hasta la fila 4. Va a analizar cada uno de estos ítems y va a buscar cuál de ellos sea mayor o igual a 30.000. Cuando los encuentre, vamos a crear una nueva columna donde se va a alojar la palabra meta superada. Caso contrario, si no se logra encontrar ninguna condición que supere o sea igual a 30.000, se colocará la opción de meta no superada. Corremos el programa, a ver. Para ello, primero vamos a correr nuestro data frame desde un inicio, para que no haya inconvenientes. Ahí está, listo. Y se genera la columna 2 con la información respectiva. Todos aquellos que sean mayores a 30.000 me dan como respuesta meta superada. Vamos a crear una tercera columna. En este caso la tercera columna será si los gastos son mayores a las ventas, que me calcule el sobregasto. Entonces, similar a lo que hemos hecho en el caso anterior, vamos a analizar cada uno de los elementos de los gastos
que sean mayores a cada uno de los elementos de las ventas en su respectiva posición. Si esto se cumple, si esta condición llega a cumplirse, entonces creamos una nueva columna donde se va a alojar la diferencia de los gastos con respecto a las ventas. Si en caso no se llegase a cumplir ello, simplemente indicamos que no hay un sobregasto. Y es lo que se puede observar en la columna número 3. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Ahora nos pide encontrar el total de las ventas de los últimos 3 meses. Para ello utilizamos la función tail y indicamos que queremos los 3 últimos. Para ello los 3 últimos serían de marzo a mayo. Tenemos esta pequeña tabla que lo alojamos en la variable ventas 3M. Asimismo, si queremos conocer cuál es el total de todas estas ventas, procedemos a utilizar este comando .sum dentro del data frame para sumar las ventas de 28.300, 33.900 y 42.500, dando como resultado 104.700. Si queremos obtener el total de gastos de febrero a abril, lo que hacemos es generar solamente una parte de mi data frame. Voy a almacenar en esta nueva variable llamado gastos feb abril. Vamos a colocar los elementos que pertenezcan al data frame, ya denominado como data negocio, de 1 a 4, puesto que 0 ya estaría asumiendo el valor de enero, y tomamos hasta 4 para considerar un elemento menos, y así tenemos de febrero a abril. Con ello, gasto febrero-abril se encontraría en esta tabla, y lo único que nos falta por conocer es la suma de estos gastos. Vamos a sumar 23.450, 18.100 y 35.700 con esta opción .sum, lo cual resulta 77.250. Por último, para el ejercicio número 4, vamos a cargar a partir del fichero data riesgos, el cual podemos añadirlo directamente en nuestro Colab. Aquí podemos subir la información. Aquí tengo el archivo. Vamos a subirlo, ahí se encuentra. Y nos pide, ¿no?, generar un data frame con los datos del fichero. Para ello, nosotros importamos nuestra función de pandas. Luego vamos a crear el data frame con el data riesgos que ya hemos cargado en nuestro Colab. Ya se ha generado. Y a continuación vamos a mostrar en pantalla las dimensiones del data frame. Para eso utilizamos el nombre del data frame, que lo hemos denominado data frame 1, tomado desde datariesgos.csv, y colocamos la opción .size. Corremos la información y me genera 45.500, ¿no?, indicando el total de datos que tiene esta tabla. Luego queremos saber el número de datos del data frame, los nombres de las columnas y filas y los tipos de datos. Para ello utilizamos la función dataframe1.info. Entonces, con esta información nosotros contamos con cuántas entradas existen. Nos indica que son 4.500 entradas, desde la fila 0 hasta la fila 4.499, que tenemos un total de 10 columnas, y estos son las IDs o los nombres de las columnas: ID, edad, meses, max, ingreso, score, tipo de vivienda, zona, nivel y riesgo. Vamos a mostrar a continuación las 10 primeras filas. Para ello vamos a utilizar este comando .get, y entre paréntesis colocamos 10 para que me genere únicamente los 10 primeros del 0 al 9. Luego vamos a mostrar las 10 últimas filas utilizando el comando .tail y tomamos los 10 últimos. Vamos a verificar si existen datos perdidos o nulos. Para ello vamos a almacenar en una nueva variable llamada dataNum, que va a contener los datos perdidos, y hacemos el análisis si existe algún valor que sea algún dato perdido o algún dato nulo. Mostramos la ventana del mismo, y todos aquellos que digan true vienen a ser elementos que contienen un dato perdido. Si dice false es porque resulta que no es un dato perdido o nulo. Vamos a extraer las 100 primeras filas y almacenarlas en un contenedor. En este caso el contenedor yo lo he denominado dataframe 100.
y vamos a tomar las 100 primeras filas. Para ello trabajamos con el comando .get y tomamos los 100 valores. Y eso sería todo con respecto al proyecto número 1. Muchísimas gracias. Dejo el link en la descripción. Saludos.